todos, mi nombre es Víctor Domínguez, participante de la modalidad SAIA en la Universidad Fermín Toro, sección D. En esta oportunidad conversaremos sobre el tema Derecho Civil. En Derecho Civil podemos decir que a lo largo de la historia existen varios precursores del Derecho Civil, los cuales han formulado sus pensamientos en aras del fortalecimiento del desarrollo jurídico mundial. Podemos citar entre uno de estos ponentes a Kant. Él cree que todos tenemos la capacidad de razonar, la razón práctica. En cada momento nos dirá lo que está bien o lo que está mal. De ahí que la capacidad de distinguir el bien del mal sean para él algo innato. Nos propone que siempre debes actuar del modo que al mismo tiempo desees que él arregla, según la cual actúas, para convertirse en una ley general. El orden del derecho civil, la familia, mejor dicho, la idea de la familia se afirma en este pensador. Siendo así que más allá de eso, Kant es un miembro prominente de la familia. Sus planteamientos serán utilizados para sus continuadores para estructurar una mejor versión muy inteligente y liberalista. Pero su posición, así como lo ha inspirado el político Rousseau, es muy difícil aún para Kant y Rousseau, miembros de una familia, ponen en cuestión todos los valores familiares, sus fundamentaciones, muchas veces hasta aparecen en duda antes que defensas de filosofía liberal hagan sus planteamientos. Continuando con los precursores del derecho civil, podemos nombrar a Stanley como uno de sus precursores, quien considera que el derecho es el querer entrelazante, autárquico e inviolable. También podemos continuar con Wallen, quien dentro de ese querer se comprende en sí la vida social y no la conciencia en pleno, sino estos determinados datos de la conciencia que hacen posible la vida en la sociedad. Finalizamos con Delbecq, quien considera que el derecho es la coordinación objetiva de las acciones posibles entre varios sujetos según un principio ético que determine, excluyendo todo impedimento. El derecho civil podemos perfectamente citar nuestro Código Civil, quien regula básicamente las siguientes materias. Un título preliminar que contiene disposiciones básicas y fundamentales, lo que se inicia, como es natural, en el artículo 4 y concluye en el artículo 14. Desde el inicio del artículo 15 encontramos el título 1 del libro primero del Código Civil, que se refiere jurídica en su jurisdicción especial, y ese primer libro es fundamental dentro de la organización de la sociedad venezolana en materia de personas. A partir del artículo 525 se inicia el libro segundo, que se denomina de los bienes de la propiedad y sus modificaciones. La doctrina lo llama de los bienes y de las cosas, que inicia en el artículo 525 y concluye en el artículo 795. Luego del artículo 796 se inicia el tercer libro. El titular se denomina de las materias de adquirir y transmitir la propiedad y demás derechos. Allí están constituidas las disposiciones relativas a los principales derechos reales y fundamentales del derecho de la propiedad. Este es el libro final y concluye en el artículo 1987. A partir del artículo 1988 hasta el artículo 1993 encontramos las disposiciones transitorias, que fueron previstas por el legislador venezolano en el orden de los modus operandi. Luego encontramos dos disposiciones finales en los artículos 1994 y 1945. Las disposiciones finales se refieren a la oportunidad que empieza a seguir el Código actual. Otra definición del derecho civil, podemos decir en ella, que es un conjunto de reglas de derecho privado, normalmente aplicables y que constituyen el derecho común en relación con las normas correspondientes a medios especiales y que se han constituido en disciplinas propias, como el comercial, el derecho social, derecho común y el derecho privado. El derecho civil, centro del derecho privado. Para explicar la evolución del concepto de derecho civil, debemos remontarnos a Roma. En Roma se distinguía entre el ius civili e ius gentium, o el ius natural. El primero se refiere al usado por los romanos, entendiendo no como una imposición, sino como un privilegio. Y el segundo se refiere al derecho común, a todos los hombres sin distinción de nacionalidad. El ius gentium se refiere
a un sistema estrictamente romano para dar tratamiento jurídico a las relaciones entre romanos y extranjeros, sistema que sería producto de la expansión económica y militar del pueblo romano o civitas. En este orden de ideas, como hemos comprendido, también vamos a seguir observando la derivación en el derecho civil. Dentro de ellos vamos a contemplar lo que conocemos como derecho objetivo y derecho subjetivo. El concepto de derecho tiene dos significados diferentes: el punto de vista objetivo y el punto de vista subjetivo. Si lo contemplamos como un ordenamiento social destinado a regular la conducta humana, advertimos de inmediato que el derecho está formado por un cúmulo de normas, es decir, reglas impuestas a la actividad de los hombres y las cuales deben someterse. Si por el contrario lo contemplamos desde el fuero interno de cada uno, nos vemos en posición de derechos que podemos hacer velar frente a los demás. O sea, que el hombre tiene facultades para obrar y conducirse en determinados sentidos dentro de ciertas esferas. En el primer caso, el derecho objetivo es ese conjunto de normas, leyes, costumbres, resoluciones judiciales y preceptos doctrinales en los cuales nosotros podemos basar este concepto. Y el derecho subjetivo consiste en las facultades que tienen las personas para actuar en la vida jurídica. En cambio, el punto de vista subjetivo en el derecho tiene siempre un carácter individual, pues la norma coloca en manos de una persona frente a una facultad para obrar frente a tanto. El derecho subjetivo puede definirse como un conjunto de facultades que una persona tiene para obrar lícitamente a fin de conseguir un bien asegurado por una norma jurídica natural o positiva. Continuando con la clasificación y derivaciones del derecho civil, contemplaremos el derecho natural, el cual es un conjunto de normas y principios jurídicos que se derivan de la propia naturaleza y de la razón humana, que existen como principios inmutables y universales. El derecho natural actúa como base para la elaboración e interpretación de las normas del derecho positivo. Son principios inmutables descubiertos por la razón, que permiten comprobar el valor de las reglas de conducta positivas y admitidas en el derecho objetivo. Siguiente, podemos afirmar que el derecho positivo es la orden que procura una aproximación creciente a la justicia, el orden que tiende a su perfección sin alcanzarla por completo. El derecho natural es la orientación de esa transformación, de ese dinamismo que es simplemente el atractivo de la justicia. Seguidamente, podemos definir el derecho privado como un conjunto de normas que regulan la actividad y relaciones de los particulares entre sí, y que en contraposición al derecho público se caracteriza por la situación de igualdad jurídica de los individuos. También regulan las relaciones entre particulares y la administración, cuando ésta no actúa en el ejercicio de sus prerrogativas, sino como un particular más del derecho civil o el derecho público, dentro de los ordenamientos jurídicos de la base romanizada, o es el clásico de la distinción entre derecho público y derecho privado, que se fundamenta gran parte en la distinta jurisdicción competente para unas y otras materias. En este sentido, se afirma que el derecho privado, coincidiendo con el derecho público en la protección de los intereses comunes de la sociedad, consigue tutelando los intereses particulares. En cambio, el derecho público tutela directamente los intereses públicos o generales, dándoles una amplia definición de lo que representaría el derecho público. Lo vemos como un conjunto de normas que regulan la actividad del Estado en el ejercicio de sus funciones soberanas y en sus relaciones con los particulares en su calidad de poder público. Se caracteriza por la especial situación de privilegio o poder del Estado frente a los ciudadanos. Derecho objetivo y derecho sustantivo. Dentro del derecho objetivo podemos afirmar que es la manera de designar derecho procesal por cuanto en este se priva el aspecto formal o derecho de forma, y son las normas que regulan la forma y manera del ejercicio de la actividad judicial del Estado, así las leyes de organización del Poder Judicial y de los códigos procesales. Y del derecho sustantivo es el derecho de fondo,
que consiste en el conjunto de normas jurídicas de diverso linaje que establecen los derechos y obligaciones de las personas. Seguidamente vamos a conocer lo que son las ramas del derecho civil. Del análisis del contenido de la materia del derecho civil se puede extraer lo siguiente. Una de las ramas que vamos a conocer son el derecho de las personas, o es el derecho de la personalidad, o simplemente conocido como personas. Esto estudia tanto las condiciones de la personalidad jurídica como las personas consideradas en sí mismas. Es una abstracción hecha de sus relaciones con los demás. El derecho de las cosas, bienes o derechos reales. Estudia las cosas y los bienes como derechos reales que pueden existir entre ellos. Otra de las ramas que vamos a emplear es el derecho de las obligaciones o simplemente obligaciones, conocido también de esta manera en todos los textos que hemos ido estudiando a través del derecho civil. Y este simplemente estudia los derechos de crédito o personal. En el mismo orden, continuaremos con el derecho de familia, que estudia los derechos de la familia y las relaciones personales y patrimoniales que se derivan de los mismos. El derecho de sucesiones, o simplemente sucesiones. Estudia el destino de los elementos del patrimonio de una persona al momento en que ésta fallece o a la muerte de él. Haciendo historia sobre el Código Civil de Venezuela, haremos un recorrido cronológico en unos aspectos que han ido desarrollándose dentro de la evolución del Código Civil. El primer Código Civil se pone en vigencia estando en la presidencia del general José Antonio Páez en el año 1861. Este código tiene una inspiración en el Código de Andrés Bello. El segundo Código Civil data del año de 1867 y este fue una copia del Código Civil célebre del español García Gallo. El tercer Código Civil fue en el año 1896. Este extrae una serie de nuevas disposiciones sobre el derecho de familia, facilitando la celebración del matrimonio. Siguiendo con la nueva evolución que viene en el año 1904 de nuestro Código Civil, también tienen algunas reformas y modificaciones que fueron consideradas retrasadas, pero que se representaron algunos avances, citando por ejemplo que se consagra por primera vez la institución del divorcio en materia del derecho de familia en Venezuela. El quinto Código Civil es del año de 1916 y tiene una serie de modificaciones de carácter. El quinto Código Civil fue en el año de 1916 y tiene una serie de modificaciones de carácter inconveniente en cuanto a la inquisición de la paternidad ilegítima. Ya para el año de 1922, el Código Civil elimina algunas trabas para la inquisición de la paternidad ilegítima y se establecen algunos adelantos y algunas reformas en materia de arrendamiento y de venta. Para el año de 1942 se introduce una serie de reformas convenientes y se establece la comunidad concubinaria. Y esta es una regla de derecho que permite a la mujer que ha vivido en concubinato prolongado solicitar derechos patrimoniales de su concubino. Se hicieron algunas reformas en materia de obligaciones y se destacó la llamada tutela del Estado para los menores abandonados. El Código Civil de 1942 duró 40 años de vigencia y fue derogado parcialmente por el Código Civil que nos rige actualmente, que es el de 1982. Este es el Código Civil venezolano de octavo. En este código se establecieron distintas modificaciones en materia de nombre, tutela, patrimonio, patria potestad, y es decir, que la reforma del Código Civil de 1942 opera en el de 1982 y tiene una serie de aspectos positivos y que se refieren parcialmente en la materia de familia. A continuación, con las definiciones del derecho civil, conoceremos un poco más de su historia. Conoceremos dentro de ella el common law o derecho común. Esta expresión significa, como lo hemos pronunciado anteriormente, derecho común. Pero en el derecho anglo-norteamericano, es decir, que en este sistema jurídico imperante en Inglaterra, en sus dominios dependientes y de sus colonias en Estados Unidos, no es como entre nosotros una denominación que se aplica al derecho civil, por oposición a las mismas ramas jurídicas especializadas, o por el contrario, podemos decir que es un término que se usa principalmente en su sentido perfilado que a continuación vamos a denominar dentro de este derecho
angloamericano, estos sistemas jurídicos, conoceremos el civil law, que se puede distinguir entonces a los países latinos que se basan en el Código Civil francés y por lo tanto los derechos de los países germánicos basados en el Código Civil alemán. El derecho civil venezolano pertenece al civil law, específicamente a la parte de los países latinos que han usado su Código Civil en el Código Civil francés. Es importante resaltar entre las etapas del civil law, y estas las podemos mencionar de esta manera. En la etapa romana, esta inicia con la fundación de Roma y culmina con la codificación de Justiniano. Su etapa medieval, esta palabra medieval no se emplea con la acepción que se le da comúnmente a la historia universal, sino que esta etapa se inició con el triunfo de las invasiones bárbaras. En esta etapa medieval se puede distinguir dos periodos, el germánico y el periodo de la recepción del derecho romano. Entre el periodo germánico podemos ver que son tribus germanas que ocuparon el territorio del antiguo Imperio Romano y aceptaron el principio de la personalidad del derecho. Cada grupo se regía por sus leyes aunque habitaran en el mismo territorio. Y en la recepción del derecho romano, este fenómeno llamado recepción del derecho romano tuvo diversas modalidades según sus territorios. Ya para finalizar, esbozaremos los breves antecedentes del derecho civil venezolano, una importante materia y un importante código dentro de nuestro país. Podemos confirmar que el Congreso Constituyente venezolano de 1830 mantuvo lo expresado en el Congreso de Colombia de 1825, donde se decretó que las leyes españolas seguirían vigentes siempre y cuando no se opusieran al nuevo Estado en situación. En 1835 se nombró una comisión para redactar los códigos civiles, el código militar y el criminal con sus respectivos procedimientos. Sin embargo, en 1840 no se presentó tampoco un proyecto de código civil. Ya para el año de 1853, el doctor Julián Viso solicitó al Congreso que se le considere ayuda económica para la redacción del Código Civil y Penal y sus respectivos procesos. Y en el año de 1854 el doctor Viso presentó el primer proyecto de Código Civil, pero no fue considerado por el Congreso a principios generales del Código Civil.